Gloria a Dios, muy buenos días. Es un gozo, ¿verdad?, que podamos alabar al Señor y darle toda la gloria y toda la honra. Porque es lo más maravilloso que podamos hacer, el proceso en nuestras vidas. Y darle la gloria, la honra al Rey de Reyes, aquel que tiene el control de cada área de nuestras vidas. Aun cuando tú lo tienes ausente, pero Dios te ha creado con un propósito y un plan maravilloso. Padre amado, te doy muchísimas gracias en este tiempo, en esta mañana, que tú nos permites estar aquí en este lugar. Señor, necesitamos que tú nos sigas hablando. Señor, que sigas trabajando en nuestras vidas. Señor, toma el control de este tiempo, en esta mañana, en este lugar. Señor, bendice cada hombre, cada mujer. Señor, tú eres soberano, conoces la necesidad que hay en medio de tus hijos. Obra conforme a tu perfecta voluntad, que es buena y agradable. Señor, tu palabra que es bendita. Señor, que pueda llegar en esta mañana como bálsamo, como instrumento de edificación, de restauración en la vida de tu pueblo. Señor, queremos despojarnos de todo aquello que pueda estorbar tu presencia. Señor, queremos ser hallados limpios delante de ti, pero solamente podemos alcanzar ese lugar es simplemente bajo tu gracia, bajo tu amor, porque somos imperfectos. Tú eres Dios perfecto. Ayúdanos a seguirte, a servirte. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo, a ser un pueblo de buena influencia, para que otros también puedan ser invitados, para que otros también puedan ser levantados, para que otros puedan ser liberados en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos. Señor, una vez más que tú nos puedas ministrar mediante tu palabra, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Entonces, hermano, no sé en esta mañana tu estado, tu necesidad. No sé cuál es el punto del camino a donde tú te encuentras en esta mañana. Pero qué importante, ¿verdad?, que nosotros, sea cual sea el lugar, la situación que podamos encontrarnos, estemos bien definidos. Verdaderamente que nosotros podemos marcar la diferencia en medio de la multitud y solamente lo podemos hacer bajo la gracia y el abrigo de Dios. Ahí quería compartir contigo acerca de un personaje, Josué. Josué recibió, ¿verdad?, una responsabilidad después de fallecer Moisés, que tenía que guiar al pueblo a la tierra prometida. Y el mandato que había recibido de Dios, como bien dice el capítulo 1 de Josué, versículo 8, dice lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué importante, ¿verdad? Podemos ver, Josué decía: yo y mi casa serviremos al Señor. Los verdaderos líderes, hombres y mujeres forjados para servir, para llevar la bandera de Cristo, no hay mejor lugar, es en el lugar familiar, lugar pequeñito, para que puedan ensalzar al Rey de Reyes en los lugares grandes. Necesitamos la presencia de Dios en nuestras vidas, entre tiempo y fuera de tiempo. El Señor le decía a Josué: ya no voy delante ni detrás del pueblo, sino algunos momentos puntuales me apareceré al pueblo, sino que yo estaré contigo. Y le dice el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces
y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que el Señor te dice en esta mañana, solamente debes esforzarte, estar bien definido, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y sobre todo en momentos críticos, en momentos de conflicto, ahí a donde se mueve Dios, y tú debes marcar la diferencia en medio de ese lugar como hijo de Dios. Josué, para decir al pueblo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero no lo decía solamente de palabra, sino con acción. Un hombre quizás no era perfecto, pero adoraba a Dios entre tiempo y fuera de tiempo. Entonces tenía la orden, el respaldo de Dios en su vida. Como bien dice en Josué capítulo 24, ¿verdad, hermanos? Y el pueblo veía un modelo. Es importante, ¿verdad?, que no solamente debemos hablar de Dios, sino debemos vivir la vida de Dios en nuestras vidas. Debemos andar conforme al orden establecido y que sea Dios el que ponga en nuestra vida, en cada área, el querer como el hacer. No te dejes cegar por las situaciones, por la adversidad que se presenten a tu vida, sino debes confiar, mirar hacia arriba, aquel que está encima de todo, que tiene cuidado de ti, tiene cuidado de tu vida, tiene cuidado de tu hogar y de tus seres queridos. Y la palabra de Dios dice que solamente debes centrarte en tu responsabilidad. El Señor Josué tenía bien claro, tiene la certeza que Dios está con él. Cuando leíamos, ¿verdad?, el capítulo 1, el Señor le manda una responsabilidad que no es cualquier responsabilidad, sino guiar al pueblo de Dios. Sino llevar al pueblo a cruzar el Jordán para llegar a la tierra prometida. Pero había solamente un mensaje, no hay mensajes, sino andar conforme al orden de Dios. Y serás prosperado tú y tu casa. Y serás bendecido y serás de bendición en medio del pueblo. Dice la palabra de Dios en el versículo 14, capítulo 24 de Josué. Y siempre decía: mi casa y yo serviremos a Jehová. Se presentaba como un ejemplo y en esta al pueblo, confronta al pueblo. Es importante que esto suceda también en nuestras vidas. Debemos aprender a llamar a cada cosa por su nombre. Y eso a veces no es agradable, eso a veces causa incomodidad, como le pasó a Josué. Él estaba preocupado, veía al pueblo, estaba confundido, todavía estaba agarrado a las cosas del pasado, estaba agarrado todavía a ciertas idolatrías, pero él estaba bien definido de cumplir con su ministerio. De la misma manera, esa palabra sigue siendo vigente para ti y para mí. Debemos estar bien definidos, porque Dios es soberano y lo que Él promete lo cumple. En tanto los jóvenes, a los que menos jóvenes, Dios tiene un plan maravilloso en medio de aquellos que le buscan de veras, en medio de aquellos que viven conforme al plan de Dios. Dice el capítulo 24, verso 14, dice: ahora pues temid a Jehová, servidle con integridad y en verdad. Quitad entre vosotros los dioses a los cuales serviron vuestros padres al otro lado del río, en Egipto. Servid a Jehová. Josué confronta al pueblo. Y qué bueno, ¿verdad?, que nos vengan y nos digan: hermano, esta es la palabra de Dios, este es el orden de Dios, es el mandato de Dios. No se puede meterle quizás anestesia para que no duela. Sabes, hermano, cuando uno va al hospital por cierta dolencia y le hacen un diagnóstico, y después del diagnóstico el médico le dice cuáles son los síntomas, cuál es el problema. Nosotros tenemos el deber de declarar el problema. No podemos disfrazar el mensaje, no podemos disfrazar la palabra de Dios.
porque cuando lo hacemos podemos causar un daño. Pero cuando denunciamos tal como es la palabra de Dios, el resultado puede ser sanidad, liberación. El resultado puede haber transformación en medio de las familias, transformación en medio del pueblo. El resultado que la iglesia pueda ser multiplicada. El resultado que el pecador, se ha arrepentido de sus pecados para que pueda ser sanado. No podemos decir no pasa nada. Y Josué estaba bien definido y decía, yo y mi casa y yo serviremos al Señor. Y qué importante, ¿verdad, hermanos? Que nosotros en cada área de nuestras vidas, nuestras tareas, nuestros trabajos, nuestro hogar, estemos bien definidos, con integridad, con fidelidad a Dios. Josué permaneció íntegro, permaneció fiel al mandato de Dios y de vez en cuando le recordaba al pueblo el mandato de Dios con el deseo que el pueblo sea salvo. Y esa palabra, hermano, debe ser también vigente en nuestras vidas, en cada área. Y dice el versículo 15, si mal os parece servir a Jehová, escogíos hoy a quién servéis. Y esta palabra, hermano, también nos lleva a desnudarnos por completo, para ver cuál es nuestro estado, cuál es nuestra realidad. Y como bien decía, ¿verdad? Antes, no importa las situaciones que estés viviendo. No importa el proceso. Lo importante es que estés en el mejor lugar, que estás sirviendo a Dios. Lo importante es que tu corazón no tiene cabida para otras cosas, sino que el Espíritu Santo pueda morar a su libre albedrío. Lo importante es que en tu corazón haya palabra de la parte de Dios para que pueda impactar, para que las vidas sean transformadas y sanadas. Para que las vidas quizás que han andado buscando respuestas en muchos lugares y que puedan recibirla a través de Dios. Y que tú seas usado como un instrumento en sus manos. Amén. Pero de veras, mas si mal os parece, como decía, servir a Jehová, escogíos hoy a quién servéis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué tenía un conflicto en medio del pueblo de Israel. Josué tenía un problema porque veía al pueblo dividido, había desorden, pero él estaba bien definido. Les decía, escogíos a quién servéis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero no solamente de palabra, necesitamos un pueblo que lleve el testimonio de Dios allá donde vaya. Necesitamos hombres y mujeres que viven conforme al orden de Dios para que puedan impactar en este mundo. Como siervos, bien definidos. Josué no se desalientó, todo lo contrario, sino se fortaleció en el Señor. Y como bien decía, no era un hombre perfecto, porque solamente hay uno. Y por eso, hermano, en cada área de nuestras vidas debemos reconocer nuestras pequeñeces. Y somos tan frágiles y necesitamos el respaldo de Dios, no solamente en algunos momentos puntuales, sino en cada área. Partiendo de nuestro hogar, porque ahí a donde se forja, ¿verdad?, la familia. Ahí a donde, ¿verdad?, que el líder pueda salir bien nutrido en cada momento para que pueda llevar a cabo la tarea a la cual que Dios le ha encomendado. Porque tú allá donde estás, Dios tiene un plan para ti. Y Dios quiere que ese plan se lleve a cabo. Pero Dios lo puede hacer contigo o sin ti. Pero qué bueno que tú puedas acabar lo que Dios ha determinado en tu vida. Qué bueno, como decía Pablo, Señor, ya no quiero nada fuera de ti. Señor, quiero que tú seas mi guía en cada momento. El tiempo que me resta de vida lo pueda vivir conforme a la vida del Hijo de Dios.
eso te lleva a renunciarte a muchas cosas. Si tú quieres simpatizarte con el mundo, vas a tener un problema. Si tú quieres una parte de ti servir, disfrutar de los deleites temporales que te ofrece este mundo, vas a tener un conflicto. Vas a ser un hombre y una mujer incompleta, porque la palabra de Dios, como bien Jesús, el mensaje que es radical, que eso lo debemos tener presente. El Señor nos dice, o bien conmigo o contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Y nosotros debemos situarnos en qué lugar estamos. Porque estar en un lugar a donde quizás se menciona como iglesia o como pueblo no es suficiente. Josué guiaba a un pueblo. Pero en medio del pueblo había división, en medio del pueblo había hombres y mujeres que estaban corrompidos, su corazón estaba agarrado al pasado. Y la palabra de Dios, una vez más, Josué, les recuerda al pueblo cómo ha sido el final de esos padres que terminaron postrados en el desierto. Sirvieron de alimento a las aves del cielo y a las fieras y las bestias del campo. ¿Por qué? Por desobediencia. No era suficiente porque el pueblo Dios lo libró de una manera poderosa, no era suficiente que Dios hizo tremendos milagros en medio de Egipto, no era suficiente que Dios hizo atravesar al mar rojo como pasar por tierra seca, no era suficiente que Dios envió el maná al pueblo en medio del desierto, no era suficiente, aún en medio del desierto el pueblo era endurecido, andaban de un lado para otro, pero Dios los proveía de todo. Porque no somos nosotros, sino por la gracia de Dios. Y esto debemos tenerlo presente en nuestras vidas también. Y Josué les decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y antes de esto les recordaba los 10 mandamientos, como dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 5, verso 7. No tendráis dioses ajenos delante de mí. Qué importante, ¿verdad?, que nosotros debemos estar bien definidos. Que no haya ni siquiera una pequeña levadura, porque pequeña levadura puede leudar toda la masa. Que no puede tener cabida en nuestras vidas la queja o rencor. No puede haber en nosotros avaricia de las cosas del mundo, sino que haya en nosotros frutos de Dios. Que podamos decir, Señor, gracias. De gracia hemos recibido, no por nuestros méritos, y queremos ser un pueblo agradecido y dar de gracia. Señor, gracias porque nos has escogido, utilízanos para ser instrumentos en medio de este mundo, para que pueda ser liberado, arrebatado aquellos que están bajo las garras del enemigo, aquellos que están bajo esclavitud, de vicios, de alcohol, de droga, o quizás comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que nosotros podamos decir, Señor, úsanos conforme a tu voluntad, capacítanos para que podamos seguir avanzando, no de cualquier forma, sino bajo tu cobertura. Porque creemos en tu palabra que es verdad, como el Señor le decía a Josué, decía, mira, yo estaré contigo. Solamente esfuérzate, sé valiente, porque tu presencia irá contigo. Solamente permanece íntegro, fiel, porque yo llevaré a cabo aquello que he determinado contigo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Del mismo modo, no sé, amigo, ¿cómo te encuentras en esta mañana? Porque la palabra de Dios de hoy es para cada uno de nosotros. Nos lleva a hacer ese diagnóstico. Como decía antes, uno va al hospital y le hacen un diagnóstico y el médico le dice, pues tienes esto o aquello. ¿Te imaginas que vas al hospital con una dolencia y después de que hay un diagnóstico el médico no te da el resultado? Te quedas igual. Y yo y tú debemos transmitir el resultado, la palabra, debemos llamar a cada cosa por su nombre.
para que las vidas sean sanadas, para que las vidas sean transformadas, para que las vidas sean liberadas en el nombre de Jesús. ¿Sabes, hermano? Si hay una palabra que te incomoda, escúchame bien, si hay una palabra de la parte de Dios te incomoda, debes ponerte delante del espejo y mirar hacia adentro de tu corazón el porqué. Porque el pueblo de Dios, cuando Josué los confrontaba porque había ídolos, todavía había gente, hombres y mujeres agarrados a ciertas idolatrías. Puede ser el orgullo, puede ser el ego, puede ser muchas cosas que eres incapaz de soltar. Y Dios te invita para librarte. Dios te invita para que puedas ser sanado completamente y a la vez puedas ser usado en sus manos para que también llevara a otros en el nombre de Jesús. ¿Y cuáles son algunas formas de idolatrías en nuestra vida, en este tiempo, ¿verdad?, de mundo moderno? Podría ser materialismo, el orgullo, el ego, autocomplacencia, el alcohol, las drogas, la comida, lujuria de la carne, lujuria de los ojos, el orgullo de la vida. Si amamos al Señor, si verdaderamente no solamente decimos de palabra, sino de acción, estas cosas no van a tener cabida en nuestras vidas. No van a tener lugar, porque nuestro corazón va a estar siempre preparado para aquel que ha cambiado nuestras vidas, aquel que ha cambiado mi lamento en baile. Estoy bien definido. Aun cuando estoy en medio del desierto, yo sé que no estoy desamparado, Dios está conmigo. Sabes, aun cuando estoy en dificultad, hay áreas que yo no llego, Dios es soberano, me dará la gracia, la sabiduría para que pueda avanzar. Pero debo tenerlo en cada momento. El apóstol Pablo decía que yo he aprendido a vivir sea cual sea mi situación. He aprendido a vivir la abundancia, he aprendido a vivir la escasez. Y de la misma manera esa palabra debe tener cabida en nuestras vidas. Cuando te sientas en debilidad, el apóstol Pablo fue un hombre perseguido de una manera feroz. Y luego escuchas sus cartas, parece que un hombre que estaba todo el rato viviendo de una forma extraordinaria. Pero era perseguido por el mundo. Pero él se gozaba de ser instrumento en la mano de Dios. Él se gozaba de ser usado en la mano de Dios para que multitudes puedan conocer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. Y el Josué, ¿verdad?, les decía, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y Dios quiere que tú avances. Dios no quiere que te quedes allá en ese punto de partida, no quiere que estés ahí si voy aquí o voy allá, debes estar bien definido, como hizo también el profeta Elías en el Primera de Reyes, capítulo 18. Elías, dice la palabra de Dios, se acercó al pueblo, el versículo 21, y se acerca a la gente y dice, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Versículo 21 del capítulo 18, Primera de Reyes. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Sabes, hermano? Pertenecer al pueblo de Dios no es suficiente. Estar en medio del pueblo que alaba a Dios no es suficiente. Lo que te va a definir es si cuando tú estés bien definido quién eres, estés bien definido de cumplir con el papel al cual que Dios te ha escogido como hijo o hija, llevar a cabo la tarea a la cual que ha encomendado como instrumento de justicia en cada área de tu vida, en cada momento. Que Dios sea el que ponga en tu vida el querer como buen hacer.
su perfecta voluntad, que es buena y agradable. Amén. Y qué bueno, ¿verdad?, que nosotros tengamos esa valentía de aprender a separar lo bueno de lo malo, de aprender, ¿verdad?, cuando vimos un desorden podemos llamarlo por su nombre, no podemos decir no pasa nada. Amén. No. Elías, aún en medio del pueblo, desafió a la multitud. No se preocupaba quizás que le iban a apedrear, como pasó también a Josué y Caleb cuando fueron a reconocer la tierra prometida. El resto de los espías que habían sido enviados vinieron, alarmaron, intimidaron, preocuparon al pueblo, pero ellos dos rasgaron sus vestimentas y les dijeron: la tierra donde hemos estado es una tierra próspera. Y no debemos preocuparnos por el enemigo, no debemos preocuparnos lo que podemos encontrar allá, porque Dios estará con nosotros y los comeremos como pan. A veces antes de salir a la batalla te das por derrotado, antes de empezar un nuevo desafío en tu vida y te invade el miedo, la inquietud, en lugar de avanzar te quedas allá, en ese punto, la cual a donde Dios no quiere que te quedes. Y dice, Elías se acerca a la gente y les dice: ¿hasta cuándo? A todo el pueblo. Y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, eden pues de él. Y el pueblo no respondió palabra. El que calla otorga. Dice la palabra de Dios, al pueblo no respondió palabra. Porque, ¿sabes, hermano? La palabra de Dios nos confronta. Dice la palabra de Dios es como la espada de dos filos, penetra lo más hondo de cada corazón y revela las intenciones, revela lo que hay allá más adentro, porque Dios nos conoce y cada latido de nuestro corazón. Entonces, hermano, qué bueno, ¿verdad?, que nosotros como iglesia podemos decir: Señor, ayúdanos. Como dice Josué, que yo y mi casa serviremos al Señor. Como dice su palabra, mi casa y yo serviremos al Señor en cada área, porque tú tienes el control, enviarás la provisión en cada área, en cada momento. Amén. No debemos temer mal alguno, porque Dios estará con nosotros allá donde vayamos, en cada momento de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Pero qué bueno, hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 25. Jesús, después de hacer un tremendo milagro, sanar a un sordo mudo, ¿verdad? Y la gente se quedó impactada, pero había ahí fariseos, pues cuestionaban lo que Jesús había hecho. ¿Sabes qué tremendo, hermano, que estemos en medio de lugares a donde Dios hace milagros y en nuestras vidas nada sucede? Qué tremendo estemos participando en ciertos eventos que a donde la presencia de Dios se mueve de una manera poderosa y en nuestra vida no pasa nada. Porque la palabra de Dios, Jesús decía que yo estoy a la puerta y llamo, porque Dios nunca te va a obligar. Como bien dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice: y aquí he puesto delante de ti el bien y el mal, escógelo a cuál el camino quieres seguir. Dios nos ha criado a nuestro libre albedrío, Dios no te va a obligar. Pero la palabra de Dios, como bien decía Mateo capítulo 12, versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, y les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Sabes, hermano? No hay nada peor que un corazón dividido. No hay nada peor que tener dos pensamientos, como bien decía Elías. No hay nada peor que eso. Nosotros tenemos que tener bien claro cuál es nuestro camino. Si en mi vida lo más preciado, mi tesoro verdadero, que es Cristo, pues debo agarrar a Él en cada área de mi vida. Y ese tesoro debe
hacer un cuidado especial en mi oración, mi intimidad con Dios en cada área de mi vida, para que las acechanzas de este mundo de ruedo no tengan cabida en mi vida. Y como bien decía, toda casa dividida no permanece. Y nosotros necesitamos ser, por la gracia de Dios, pueblo que edifica los hogares, ser usados las manos de Dios como edificadores, aquellos que edifican los muros, ¿verdad? Como Nehemías, cuando escuchó la noticia de la ciudad de Jerusalén que está derribada, los muros caídos, las puertas quemadas. Y que tú y yo podamos ponernos en la brecha, orando, intercediendo: Señor, restaura, sana, Señor, ten misericordia de aquellos que se han perdido. Señor, abre las ventanas del cielo, derrama de tu lluvia sanadora, restauradora sobre esta nación a donde nosotros habitamos. También tenemos esa responsabilidad de interceder por ella. La palabra de Dios dice: orad por vuestra ciudad, porque si ella prospera, vosotros prosperaréis en medio de ella. Debemos ser ese pueblo de buena influencia, un pueblo de buenas noticias, que lleve la palabra de Dios al desconsolado para que sea consolado, al decaído para que pueda ser levantado, al cautivo en pensamientos para que pueda ser liberado en el nombre de Jesús, pero con certeza, con seguridad, como decía Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Estar bien definido en cada momento y en cada lugar. ¿Sabes, hermano? Me llama la atención también aquellos 3 jóvenes, a cual que habían sido desafiados por el rey Nabucodonosor. Dicen en Daniel capítulo 3, estos hombres estaban bien definidos. No solamente de maltrato que puedan recibir, de las ofensas, sino llegaron a tal punto incluso puedan ser quemados y no les importaba. Tú tienes que estar bien definido. Si amas a Dios, pero con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, pero en cada momento, en medio también del campo de la batalla, puedes decir: Señor, yo te pertenezco, hágase tu voluntad. Dice en el capítulo 3 de Daniel, versículo 18: si no sepas, rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. A pesar de las amenazas, a pesar de las intimidaciones, ellos estaban bien definidos. No importa lo que tú digas, nosotros sabemos a quién servimos. Si la voluntad de Dios, nosotros debemos ser quemados, hágase su voluntad. Si la voluntad de Dios, que nosotros seremos liberados también, la gloria siempre del Rey de Reyes. O sea, que no son mis planes, sino los planes de Dios, que son maravillosos, los planes de Dios que son mucho más grandes que los míos. Amén. Gloria a Dios. Y qué importante, ¿verdad?, que nosotros en esos momentos delicados, en ese momento de conflicto, nosotros podemos decir: Señor, soy lo que soy, es por tu gracia. Hágase tu voluntad. No es lo que yo quiero, sino lo que tú has determinado, que es maravilloso. Amén. Qué bueno, ¿verdad, hermanos?, que nosotros podamos crecer. Y en ese proceso de crecimiento podamos también contagiar a otros, para que puedan ser añadidos al reino de los cielos. Qué bueno. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, Moisés, habla de Moisés, habla de la fe de Moisés, ¿verdad? Decidió renunciar a su comodidad.
como encontramos a tantos personajes en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 24-25 del capítulo 11 de Hebreos: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó de llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué tremendo, ¿verdad? Renunció a su comodidad de un lugar privilegiado para hacer la voluntad de aquel que le amó con amor eterno. Qué importante también, ¿verdad?, esta palabra tenga cabida en la vida de cada uno de nosotros. Como decía en principio, no es suficiente estar en un lugar a donde se habla de Dios. Yo necesito nutrirme. Necesito que la palabra de Dios pueda nutrir mi alma. Necesito pensamientos frescos en mi mente que sean de la parte de Dios también para impactar en otros. Necesito que mi corazón sea un corazón manejable por el Espíritu de Dios para llegar también a otros. Y qué importante, ¿verdad? Dice que renunció a su comodidad para servir al Rey de Reyes. Y a veces nos sentimos quizás en algunas áreas de nuestra vida muy cómodos y quizás no estamos haciendo todo lo que deberíamos de la parte de Dios. El hombre, ¿verdad?, debe estar siempre puesto en la mano de Dios para que pueda seguir avanzando y el propósito, el fin del resultado, que las almas sean llevadas al pie de Cristo. Claro, si es difícil que nosotros podamos ni siquiera ganar a aquellos que están cerca, ¿cómo podemos llegar a los que están lejos? Si lo que tenemos cerca le decimos, bueno, no pasa nada, ¿cómo podemos llegar con el mensaje de la parte de Dios a aquellos que están lejos? Amén. Dicen en Hebreos 3, puedes permitir unos versos más. Y dice el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, hoy, en esta mañana también para cada uno de nosotros, si oiréis hoy su voz, qué importante, ¿verdad?, que pueda definirlo así, ¿verdad? Quiero y escucho la voz de Dios. Una voz audible. Señor, quiero que tú me puedas revelar qué es lo que me impide para no andar con más fuerzas de hacer tu voluntad. Quita de mí todo que pueda dañar mi relación contigo. Porque muchas veces somos nosotros nuestro peor enemigo, no necesitamos a nadie. Cuando no tenemos a Dios en el centro de nuestras vidas, o sea, en el centro de mi corazón. El versículo 8 dice, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron, vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Mano, como que dice el refrán ese, donde va Vicente va la gente. Yo necesito estar bien definido, aprender a seguir el camino, la cual que Dios me ha marcado. Ser un hombre o una mujer usado, que es sensible a la voz de Dios. Y esta palabra es como ejemplo, debe ser de enseñanza a nuestras vidas. El pueblo salió de la tierra de esclavitud, fue llevado al desierto, pero no cambiaron. Se endurecieron y andaron durante 40 años alrededor, dando vueltas de un lado a otro en su razonamiento. En lugar de ver la gracia y el amor de Dios y el inmenso milagro a cual que Dios había hecho en medio de ellos.
Y dice el versículo 9, donde me disgusté, donde me tentaron, vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza. ¿De qué? Del principio. Entre tanto que se dice, si oiréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. La palabra de Dios debe sonar, pero no solamente escucharla, debe penetrarlo más adentro de nuestro corazón para que pueda deshacer cualquier dureza, para que pueda echar fuera todas aquellas cosas que puedan incomodar nuestra relación con aquel que nos amó con amor eterno. Señor, ayúdanos, danos de tu fidelidad y tu amor para que nosotros podamos ser enriquecidos para ser también de bendición en medio de cada lugar a donde tú nos has llevado. En el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Quiero quedarme, no me quiero extender mucho. Y qué bueno, ¿verdad, hermanos? Que nosotros podamos recapacitar y analizar nuestro estado. ¿Cómo estamos? ¿En qué lugar nos situamos? ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo está? ¿Cuál es la dirección? ¿Cuál es el camino? Porque no es suficiente, ¿verdad?, que podamos reunirnos, que está bien, porque Dios llama hombres y mujeres que se pongan en la brecha. Dios llama a hombres con espíritu de valentía para salir a proclamar su verdad, su palabra. Porque hay millones y millones de vidas que aún no han escuchado, no han tenido la oportunidad que alguien les habla de Dios. Y Dios nos ha llamado no solamente que podamos escuchar la palabra, no solamente que podamos gozarnos juntos, alabar al Señor, sino que podamos ser usados en sus manos en medio de la batalla, allá donde vayas, en tu trabajo, en tus tareas, que puedas tener la palabra oportuna, aquellas vidas que Dios ponga en tu caminar, para que ellos también puedan ser sanados en el nombre de Jesús. Y ya termino. Dice en Santiago, capítulo 1, verso 2 y 3, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Que Dios bendiga tu vida, que pueda ser hallado completo, pueda ser en cada área y en cada situación de tu vida como un hombre o una mujer bien preparada con los alimentos necesarios en tu mesa y que Dios se pueda sentar y cenar contigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, te damos muchísimas gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque tú siempre nos hablas. Siempre estás con manos tendidas, Señor, para abrazarnos. Señor, bendice a mis hermanos que se encuentran en este lugar. Toma el control de cada necesidad, cada proyecto que pueda haber. La vida de cada uno de tus hijos, que todo esté sometido a tu voluntad.
Señor, pon en ellos el espíritu de valentía, que sean hombres, mujeres esforzados, de escuchar tu voz, de confiar que tú estás en medio de ellos en cada lugar. Señor, te ruego por aquellos que están decaídos en esta mañana, levántales en el nombre de Jesús. Aquellos que aún andan con dudas, Señor, que mediante de tu Espíritu puedas traer el convencimiento a sus vidas. Llévate todo estorbo, todo lo que no te agrada en medio de ellos. Señor, que sean hallados como un pueblo consagrado, Señor, dispuesto a llevar tu bandera allá donde tú les envíes. Bendíceles, Señor, en el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y que Dios te bendiga.